Hola, espero que estén muy bien. En el presente video vamos a abordar el siguiente problema y consiste en aplicar la regla de 3 y la idea de proporcionalidad directa en la construcción de un modelo a escala. El problema dice así: una estudiante desea construir un modelo en miniatura de un barco. Como desea que sea lo más exacto posible, decide investigar sobre las dimensiones del barco y con base a esto establecer una escala de medida para realizar la susodicha maqueta o miniatura, si se le quiere llamar. La primera pregunta que se plantean y que uno debería plantearse es: ¿cuál es la escala de medida? ¿Cuál es su escala de medida? La que se plantea para realizar esta escultura. Y la segunda cuestión o el segundo objetivo sería organizar una tabla para organizar toda esa información con los datos del objeto real y del modelo que se pretende construir. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que nos plantea este problema. Recordemos que estas primeras medidas, puesto que es un problema experimental, es un problema práctico, las escogemos nosotros. Es decir, que lo primero que hay que hacer es una consulta de las dimensiones que podría tener ese objeto en la vida real, para tener un estimado, ¿cierto?, lo más aproximado posible. Claramente, igual que en la vida real, las dimensiones, la primera dimensión de esa maqueta, de ese modelo, también la debemos escoger nosotros, como realizadores y como experimentadores en este caso. En este caso, podemos tener aquí una idea de lo que se quiere construir. Una miniatura, un modelo, una maqueta cuya altura es de 0.8 metros. Volvemos a repetir. Estas primeras dimensiones, digamos comparaciones de altura a altura, son datos que hemos consultado y la altura de esta maqueta la escogimos nosotros, justamente como lo haríamos en la vida real. Lo siguiente, puesto que esto es un problema que estamos solucionando para alguien más, a alguien a quien le pretendemos presentar toda la información que estamos obteniendo, creamos un documento de Word donde podamos ir sintetizando y acumulando todos nuestros logros. En este caso, como hablamos de un barco, es aconsejable que adjuntemos una imagen donde enunciemos qué es lo que compone ese barco. Esto me va a ayudar a elaborar una tabla como la siguiente. Especificar cuáles son las medidas a las que estoy haciendo referencia. Por ejemplo, la altura, las medidas entre el costado y el otro costado, y las medidas entre la popa y la proa. Estos datos los hemos consultado. Volvemos a repetir, hay que ser muy exhaustivo en esto, no los están dando el problema, como lo harían, digamos, en un problema de libro. Y esta medida de 0.8 metros también la he escogido yo, según mis necesidades. Alguien podría querer construir una escultura de 5 metros o una escultura muy pequeña que mida tan solo 50 centímetros. Por fines prácticos y para este caso, nosotros vamos a establecer como medida límite 1 metro. Es decir, que esa puede ser la dimensión más larga que tendría nuestra maqueta. Con esto que hemos realizado hasta el momento, ya tenemos gran parte del camino hecho. Es decir, brindarle al lector una imagen para que tenga una idea de las partes del objeto que yo estoy abordando, de mi invento. Una tabla que hace alusión o que muestra los datos que consulté de las dimensiones del objeto en la vida real. Obviamente, especificando las partes a las cuales están relacionados. Y la medida más, de las medidas, digamos, más grandes que quiero que tenga mi objeto. No necesariamente tiene que ser el dato más pequeño. Por ejemplo, vemos que aquí la de popa a proa es un dato más grande que de la altura. Pero sí, escoger de los datos más grandes para
que digamos las dimensiones del objeto que yo voy a elaborar no se salgan de control. Desde ya podemos empezar a intuir que en algún momento vamos a utilizar la regla de 3 para completar esta tabla. Pero antes de eso, hay una pregunta que nos están planteando y que es fundamental. Nos están solicitando que especifiquemos cuál es la escala de medida que está utilizando esta persona. Entonces, ¿a qué hace referencia esta escala de medida? Si habláramos matemáticamente, esta escala de medida haría referencia a lo que nosotros hemos llamado constante de proporcionalidad, que ¿cómo se halla? Sencillamente debemos de relacionar dos datos de los cuales tenemos seguridad que son directamente proporcionales mediante la división. En este caso, dos datos que se relacionan serían los 20 metros de la altura de en la vida real del barco y respecto del objeto que yo voy a utilizar de mi modelo. Entonces yo colocaría el dato más grande arriba y colocaría el más pequeño abajo con sus respectivas unidades y luego de esto pues realizaría la operación, ¿cierto? Realizaría la división 20 metros dividido 0.8 metros. Rápidamente, con el uso de una calculadora, que por cierto está permitido para realizar los cálculos en esta ocasión y agilizar todo el proceso, obtenemos que nos da 25. Metros se cancela con metros y cuando realizamos la operación obtenemos que es 25. ¿Qué quiere decir esto? Que esta constante de proporcionalidad me dé 25. Significa que yo debo especificarle al lector, a aquel que está leyendo mi solución, que la escala de medida está hecha de 1 a 25. Es decir, por cada, digamos, unidad que yo utilice en mi maqueta, en la vida real es 25 veces más grande. De hecho, si quisiéramos ser más específicos, diríamos que por cada metro que mida nuestra maqueta, por cada metro que encontremos, en la vida real eso representa 25 metros. Es decir, que básicamente nuestra maqueta es 25 veces más pequeña que el objeto en la vida real. La forma en que yo reportaría este dato, además de estos cálculos, sería decir que la escala de medida utilizada es de 1 a 25. Muy bien, ya hemos respondido entonces la primera pregunta. Ahora sí, es la hora de utilizar la tabla, de utilizar los datos que yo recopilé utilizando la regla de 3, que recordemos sí o sí está relacionada también con la idea de que los datos sean proporcionales, en este caso de una forma directa, ¿cierto? ¿Cómo sabemos eso? Pues claramente, si aumentaran las dimensiones de mi modelo, aumentarían las dimensiones del objeto en la vida real. O, inversamente, si el objeto real se convirtiera de repente en un objeto más pequeño, las dimensiones de mi modelo o de mi maqueta también disminuirían. Una vez tenemos conocimiento que la proporcionalidad es directa, esto no va a cambiar de hecho en ninguno de los inventos a los que ustedes van a aplicar esto, las proporcionalidades claramente van a ser directas, debemos aplicar la regla de 3 para poder completar los datos que faltan en la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Recordemos que la idea de la regla de 3 es que tengo 3 datos y me faltan uno. Es decir, que si me faltan un dato, me faltan 2 datos, claramente voy a tener que aplicar la regla de 3 2 veces como si se tratase de ejercicios diferentes. Vamos entonces a realizar la primera regla de 3 entre estos primeros datos que tenemos aquí, entre estos primeros 4. Después de todo, ya lo dijimos, necesitamos 3 datos y una incógnita.
Para muchas, sé que es familiar esta forma de trabajarlo, que es como lo representamos en nuestras clases. Organizamos los datos, los que conocemos, y la incógnita que tenemos que encontrar la ubicamos aquí en la esquina inferior derecha. Observemos que estos datos son idénticos a las primeras dos filas de las tablas: 20 metros, 15 metros, 0.8 metros y X. En otras palabras, si este dato corresponde a este, vamos a averiguar qué dato corresponde a este otro. Este hacía referencia a la altura, esta es la medida de costado a costado. Entonces vamos a utilizar la regla de 3 para averiguar cuál es la medida de este primer dato de la tabla que nos falta. En la clase ya habíamos visto un método, pero como quedamos en el compromiso de revisar la otra forma en la que podíamos resolverlo, aprovechemos de una vez. Si usted desea realizarlo de la forma en que lo realizamos en clase y esa le resultó mucho más cómoda, puede dirigirse a la grabación que está en la carpeta de Drive. No hay ningún problema. Brindo este otro método para aquellas a las que les parezca mucho más cómodo. Repito, este método podría parecer mucho más sencillo, pero más adelante notaremos que debemos de hacer ciertas modificaciones. Pero en esta ocasión es factible. Una vez identificamos que la proporcionalidad entre estos datos es directa, ya lo habíamos dicho anteriormente, si un dato aumenta claramente, los otros también van a aumentar, esta proporcionalidad es directa. Utilizando ese segundo método que a primeras puede parecer más sencillo y que nos sirve para realizar problemas de la regla de 3 simple, básicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar los datos que se encuentran en esta diagonal. ¿Qué quiere decir eso? Pues 15 por 0.8. No olvidemos las unidades, metros y metros. Por aquí se me fue más en lugar de por. Listo. ¿Y qué hacemos con el dato restante? Claramente, ese dato es el que va a estar dividiendo. Es decir, multiplicamos los elementos de la diagonal y dividimos por el que quedó. Para sus cálculos con sus respectivos inventos no va a cambiar absolutamente nada. Multiplican los de la diagonal y dividen entre el que quedó. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos utilizar, como ya les mencioné, la calculadora en este caso para agilizar el trabajo. Con ayuda de la calculadora llegamos rápidamente a este resultado. 15 por 0.8 dividido 20 da como resultado 0.6. ¿Cuál es la unidad? Claramente, como estos datos se han cancelado, metros con metros, y ha quedado este, pues la unidad resultante es metros. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tabla, este dato que yo desconocía, en realidad es 0.6. Y claramente tiene sentido. Observemos que una cantidad menor que 20 conllevó a una medida menor que 0.8, es decir, a medida que disminuyen las medidas del objeto real, disminuyen las medidas en mi objeto a escala. Entre más datos yo obtenga, claramente, en esta tabla, la medida de mi objeto va a ser mucho más precisa en la estructura que yo voy a realizar. Procedamos entonces a realizar esta segunda regla de 3 con esta última fila. Muy bien, aquí ya tenemos entonces los datos. Observemos que nuevamente he decidido utilizar los datos de la primera fila. No hay ningún problema. El asunto de la regla 3 siempre es conocer 3 datos y desconocer uno, que es al que llamamos incógnita. La diferencia es que el dato que voy a relacionar con X2 claramente no puede ser el mismo que el del problema anterior. Aquí he utilizado los elementos de esta fila y esta. Conozco 3 datos y debo de deducir cuál es el valor de este X2, que es el que me falta. Entonces vamos a hacer la regla de 3. Observemos que aquí lo que he hecho es replicar las medidas de esas filas y procedo nuevamente a realizar el mismo análisis. Claramente esto sigue siendo una relación directa y por lo tanto puedo volver a replicar el resultado que obtuve anteriormente. Multiplico los elementos de las diagonales y lo que voy a hacer luego es dividir por el elemento restante.
Muy bien, aquí tenemos entonces cómo quedaría esto organizado para operarlo. Observemos, multiplicamos los de las diagonales, como ya hemos dicho, 25 por 0.8 y el elemento restante queda dividiendo. ¿Qué queda? Pues simplemente ingresar estos datos en la calculadora para obtener el resultado. Aquí tenemos entonces el resultado, nos dice que la medida que estamos buscando en este caso es 1 metro. Eso quiere decir que el dato que me faltaba en mi tabla era 1 metro. ¿Tiene esto sentido? Vamos a averiguarlo. Una vez coloquemos aquí 1 metro. Bueno, hay un problema con la fuente. Listo. Dice que la medida que nos faltaba era 1 metro y veamos si tiene sentido. Dice que a 1 metro corresponden 25. Claramente, de hecho eso yo ya lo sabía por el problema del literal 1. Sabía que a cada metro le correspondían 25. Es decir que este resultado es lógico. Si la altura de mi barco era 20 metros, la altura de mi escala debía ser 0.8. Este dato yo lo establecí. Yo dije que ese iba a ser digamos, mi dato inicial que yo iba a utilizar para plantearme mi maqueta, mi medida más larga, porque no quería que mi maqueta se saliera, digamos, de los tamaños que yo tenía planeado. De costado a costado, si el barco en la vida real mide 15 metros, mi maqueta midirá 0.6 metros, es decir, 60 centímetros. Y de popa a proa, es decir, básicamente el largo, medirá el real 25 metros, entonces mi escala medirá 1 metro, mi modelo. Lo he hecho mínimo con 3 datos, es posible realizarlo con otros inventos, de hecho ustedes estarán orilladas a realizarlo con sus respectivos inventos. Si observamos, por ejemplo, si fuera, digamos, una rueda, los elementos de una rueda son los ejes, el rin, el neumático, etcétera. Igualmente, digamos, hasta si el objeto fuera una misma calculadora, vamos a utilizar, por ejemplo, esta digital de aquí, suponiendo pues que fuera un artefacto de material físico, el teclado numérico, cuánto es la distancia entre, cuánto mide el teclado numérico hasta la pantalla, entre los costados del artefacto, etcétera, etcétera. Ustedes pueden realizar tanto un modelo más grande del objeto en la vida real como más pequeño con este mismo procedimiento. No hay ningún problema, no cambia absolutamente nada. Y con esta tabla de datos terminaríamos la presentación del proyecto. Sencillamente estos procedimientos, para yo mejorar la presentación, yo los adjuntaría al final, incluyendo lo que hicimos, por ejemplo, en este tablero. Lo incluiría yo en una imagen al final de mi trabajo, si quisiera, digamos, que la información quede mucho más completa, pero en esencia, con esta tabla, con esta imagen que hace referencia y con responder esta pregunta, ¿cuál es mi escala de medida? Terminé mi etapa del proyecto. Entonces, niñas, espero que haya quedado más o menos claro qué es lo que hay que hacer y estaré atento por los canales de WhatsApp, el correo y la plataforma Santillana para las dudas que tengan. Un abrazo y entonces nos vemos en clase.